Muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Hoy voy a responder a una de las preguntas que más me suelen hacer por redes sociales. Me suelen preguntar cómo actuar cuando tenemos hijos en común con un perverso narcisista y cómo ayudar o apoyar a ese niño que está en contacto con el PN o la PN. Y para no estar todo el vídeo haciendo referencia al PN o la PN, porque es muy cansado hablar respetando el tema del género, voy a hablar de progenitor perverso para hacer referencia a ambos sexos, ¿vale? Tengo que decir que yo no tengo hijos, pero llevo trabajando con infancia en riesgo desde hace más de 10 años. He visto un poco de todo, ¿eh? He estado con todo tipo de padres, ante diferentes situaciones, ante diferentes realidades de maltrato. Y a día de hoy sigo colaborando diariamente con infancia, por lo tanto, lo que os voy a decir a continuación lo hago con conocimiento de causa. Mucha gente me pregunta cómo aplicar el contacto cero cuando existen niños de por medio en la relación, en la ruptura. Pero hoy no vamos a hablar de este tema, lo dejo para otro vídeo, para no mezclar conceptos, porque hoy nos vamos a centrar básicamente en el niño. Lo que sí que os puedo adelantar en relación a esto es que deberías reducir al máximo, a la más mínima expresión posible, el contacto con aquella persona, y si contactas con él o con ella, hazlo siempre por correo electrónico para que quede constancia de todo lo que os vais diciendo. El tema de hoy es muy complejo, así que ponte cómodo, ten en cuenta que la intervención va a depender mucho del caso en concreto, del tipo de separación sobre todo, y de la edad del niño. No es lo mismo a los 3 años que a los 12 años, y no es lo mismo la custodia compartida que la plena custodia. Lo que está claro es que ese niño va a sufrir las consecuencias de ese contacto. Cuando estamos en contacto con un progenitor perverso, pues está claro que van a haber ataques, que se van a dar momentos muy complejos donde se va a instrumentalizar a ese niño para manipularlo, para que cambie la percepción que tiene de su padre o de su madre o de sus abuelos, para ponerlo en contra de alguien, da igual, algo va a pasar. Por lo tanto, es imposible proteger a ese niño al 100%. Porque el mero contacto ya es un factor de riesgo. Pero sí que podemos minimizar las consecuencias de ese contacto. Podemos entregarle herramientas para protegerlo, para que aprenda a protegerse sin condicionarlo, sin que se genere un conflicto con ese progenitor perverso o una resistencia, como una herramienta más de la crianza que se le puede dar a ese niño. Pero que nosotros como padres sabemos por qué se la estamos dando, hay conciencia en eso. El progenitor sano, los tutores sanos, tíos, abuelos, van a tener que hacer hincapié justamente en esto, ¿vale? En ofrecerles herramientas de protección para minimizar a toda costa las consecuencias negativas de ese contacto, de ese estresor constante. Para empezar, tenemos que tener muy claro que por mucho que le digamos al niño que papá o mamá son malas personas, no va a servir de nada, porque da igual como sea el progenitor perverso. Es su padre, o es su madre, o es su abuelo, y el rol del niño es querer a ese progenitor. Así que eso es lo que va a hacer. Y cuando son pequeños, pues aún es más intenso, ¿no? Porque los van a querer y mucho, aunque vean que algo está pasando en ellos. Y es contraproducente enfrentarlo a esa figura, por mucho que queramos protegerlo. Porque solo contribuiríamos a disociar más a ese niño, a confundirlo aún más y a que se sienta con más rabia. También te interesa que ese niño tenga plena confianza en ti, que tu comunicación con él sea sincera y honesta, y hablarle mal del otro invita a que te esconda el maltrato que pueda vivir más tarde, para que no sufras, porque el niño te quiere proteger a ti, a su manera. Así que debemos hacer entender al niño de tal manera que no entremos a juzgar al otro progenitor. Por ejemplo, le podemos decir que papá o mamá pues están enfermos, tienen una enfermedad. Pero todo va a depender de la edad del niño y del nivel de perversión del otro. Porque ese niño ya está cansado de que se hable mal del otro. Ya está cansado de tantos problemas y conflictos cotidianos. Lo que necesita es que alguien lo sostenga, le escuche y lo quiera para así rebajarle el nivel de facetas o áreas multiestresadas. Porque la familia que se crea junto con un progenitor perverso suelen ser familias multiestresadas, donde se da el maltrato de manera continuada, ya sea a nivel psicológico o físico, y eso va a generar en el niño una serie de consecuencias en el corto, medio y largo plazo, como son la inseguridad, la baja autoestima, la tendencia a buscar relaciones personales de dependencia afectiva
cuando no directamente de maltrato, una necesidad extrema de aprobación, una autoexigencia brutal, reproducción de patrones vinculares tóxicos, dificultades para establecer relaciones con cierta profundidad emocional, sentimiento de insatisfacción, un vacío vital, porque la ausencia de un amor parental sano crea estructuras psíquicas desorganizadas que afectan a muchas áreas de la personalidad. Por ejemplo, un estado crónico de avidez afectiva, un miedo patológico al abandono, una ansiedad generalizada, una percepción de no merecer ser querido, rabia, ira, depresión, consumo de tóxicos, de alcohol, básicamente lo que provoca la herida del padre ausente o de la madre ausente. Por lo tanto, nosotros que estamos sanos debemos darle las herramientas para que ese niño pueda entrar en contacto con cierto mundo interior que lo valorice como persona, que lo conecte con un lugar seguro, para que cuando se sienta vulnerable o desprotegido con el progenitor perverso, pueda refugiarse en ese lugar seguro desde, por ejemplo, la imaginación. Cabe recordar que los niños tienen mucha facilidad para visualizar. Es en la fase adulta donde vamos perdiendo esa capacidad de imaginar, se va perdiendo. Así que una primera buena técnica es la de trabajar lo que yo llamo el lugar seguro. Es una técnica que se aplica en terapia de EMDR para trabajar los traumas y aquí la podemos aplicar para que el niño pueda refugiarse ahí cuando lo necesite. ¿Cómo hacemos esto? Primero debemos pedirle al niño que identifique un lugar conocido o no, imaginado, ¿no? Que sea para él agradable, un lugar que no tenga que ver nada con el tema familiar, que sea neutro, donde no haya pasado nada con ese progenitor perverso, ni haya habido conflictos, ni problemas, porque si no ese lugar seguro se puede ensuciar y contaminar y no funciona. Entonces cuando lo haya encontrado, le podemos pedir que cierre los ojos y como si fuera un juego, que te diga lo que ve, lo que oye, lo que huele, qué colores hay, si es de día, si es de noche, qué emociones siente y si es muy pequeño para identificar emociones, le podemos preguntar pues, ¿cómo siente su cuerpo? ¿Cómo está el cuerpo? Luego le preguntamos si realmente ahí él está seguro. Y si responde que sí, y lo vemos en su lenguaje no verbal, pues le pedimos que le ponga un nombre a ese lugar, el que él quiera. Porque esa palabra va a ser el anclaje que le va a permitir pues, ir más rápido ahí. Le va a permitir refugiarse cuando se sienta inseguro. Para justamente calmar ese estado, cuando se sienta rabioso por algo que el otro ha dicho, por un ataque de autoestima, o cuando el progenitor perverso pues, habla mal de otra persona, cuando se sienta básicamente vulnerable, pues va a ir ahí. Te animo a que juegues con él al juego del lugar seguro, muy a menudo para que el niño se entrene y cada vez le sea más fácil pues, ir a ese lugar. Le decimos que lo puede utilizar siempre que se sienta enfadado, frustrado, triste, sobre todo con rabia también. Si ves que el niño tiene mucha tendencia a vivir en la fantasía, a vivir en el pensamiento mágico, pues entonces no te recomiendo que trabajes con él el tema del lugar seguro, porque puede ser contraproducente. Porque puede aumentar esa disociación o desconexión emocional con lo que le está pasando y no nos interesa. Otra cosa a hacer es desculpabilizar al niño de lo que está pasando. Desculpabilizarlo de los conflictos que pasan con el progenitor perverso. Porque es muy común que ese niño crezca con un gran sentimiento de culpa, que lo va a acompañar toda su vida. Y para ello debemos enseñarle que nuestro amor hacia él es incondicional. Mostrarle que a un niño se le quiere por el mero hecho de su existencia. Explicarle que no tiene que demostrar nada a nadie. Que el amor, de alguna manera, no es condicional, que no depende de nada, de lo que haga o de lo que deje de hacer. Porque debemos tener claro que el perverso narcisista es alguien que no sabe querer de manera incondicional. Siempre tiene que poner sus condiciones para entregar su amor, un amor que no es sincero, que no es honesto, que es muy interesado. Por eso es importante que ese niño pueda recibir de uno de los progenitores la seguridad en relación a lo incondicional, que es algo muy reparador para el niño. El sentirse en confianza contigo, el sentirse seguro, y cuanto más seguro se sienta, menos impacto va a tener el contacto con el progenitor perverso. Cuando veamos que el niño se sienta seguro, debemos explicarle la diferencia entre, en la medida de lo posible, y con ejemplos muy adaptados a su etapa evolutiva, madurativa, de que existe una gran diferencia entre el amor incondicional y la lealtad. El niño posee, de manera natural, la capacidad de amar incondicionalmente.
y confunden mucho ese amor con la lealtad. Por eso los niños que sufren abusos por parte de sus padres no suelen explicarlo. Les cuesta al principio poder verbalizarlo por la confusión, pero la lealtad termina donde empieza mi propio respeto. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de ataques del progenitor perverso van a ser básicamente de índole psicológico, en su mayoría de veces. Por esa razón debemos trabajar el espíritu crítico del niño, para que aprenda a identificar los ataques de ese progenitor y así evitar que normalice ese estilo de vida, ese estilo de crecimiento, para que pueda diferenciar el trato que recibe comparándolo a cómo tú lo educas y lo quieres, y justamente para que no se deje llevar por esa idea de lealtad, que debemos cortar de raíz de alguna manera, porque en este caso la lealtad implica sumisión, implica silencio, implica falta de libertad, implica falta de responsabilidad, implica estar a merced de ese familiar protector que toma decisiones sin consultarlo. ¿Y cómo se fomenta ese espíritu crítico? ¿Cómo lo hacemos? Pues debemos elegir temas que sean de su interés, que fomenten el debate, provocar la polémica, hacerle muchas preguntas, darle diferentes respuestas, comparar y contrastar historias y aunque se equivoque, hacer que se sienta seguro reforzando su confianza para que aprenda a responsabilizarse de su toma de decisiones. También te animo a que cuides tu entorno. El niño, sobre todo en la preadolescencia, tiene que poder disponer de una red social potente para que pueda jugar con otros niños, para que pueda hablar con otros adultos de referentes, por ejemplo, profesores, educadores, monitores, da igual, saber que alguien ajeno a su familia, es decir, neutro, pues le puede escuchar. Y eso es muy reparador para ellos porque todo lo que va a recibir de ese adulto de referencia será neutro. Y en fases de preadolescencia y adolescencia, el niño tiene la mirada más puesta fuera que dentro. Si el niño se siente inseguro con el progenitor perverso y te lo cuenta, te dice que se siente inseguro, que tiene miedo, en este caso yo os animo a que lo apuntéis a alguna actividad extraescolar que sea continuada, que tenga que ir cuando le toque estar con el otro también, para minimizar el contacto, el tiempo de contacto con esa persona y para que pueda encontrar cierto refugio donde pueda contar con un adulto de confianza al que pueda acudir, compañeros, amigos, y eso es muy salvador, porque cuando no esté contigo se va a sentir protegido igualmente. Y si hay inseguridad, pues también recomiendo apuntarlo a un arte marcial, por varias razones. La primera es que todo arte marcial conlleva una filosofía de vida y el niño puede encontrar un refugio interesante ahí que le va a dar realmente mucha integridad, estructura y seguridad. También, por otro lado, el contacto con otros adultos sanos los va a relajar, porque muchas veces los niños van creciendo sin poder comparar conductas o maneras de ser y no pueden poner ningún límite de autorrespeto porque justamente ese límite está desdibujado. El progenitor perverso se ha encargado de desdibujarlo, pero haciendo una actividad que implique el contacto con otros adultos es cuando el niño podrá ver que existen diferentes maneras de hablar, de hacer, de castigar incluso, de reflexionar, podrá también encontrar otro modelo de figura adulta que puede representar un pilar importante para su resiliencia y amor propio, porque pueden hacer las paces con un concepto negativo que tienen del adulto, o de la figura femenina, o masculina, o la figura maternal o paternal. Hacen las paces porque descubren que existe otro tipo de adulto más sano, más comprensivo, más empático. Y ahí descubren que pueden dejarse sostener por ese adulto, porque los niños necesitan crecer sabiendo que sus adultos de referencia los podrán sostener en momentos de vulnerabilidad, de fragilidad y de debilidad, aspecto que el progenitor perverso no hace porque sostener al niño en su vulnerabilidad sería una muestra de madurez y amor incondicional al que no pueden acceder. Tu actitud. El niño va a estar muy pero que muy pendiente de tu actitud y de cómo actúas o te defiendes delante de los múltiples ataques del progenitor perverso. De cuál es tu discurso delante de los ataques y te va a imitar en la medida de lo posible porque tú eres su modelo sano. Así que te animo a que no hables mal del otro, a que no te victimices, no busques la complicidad en tu hijo o hija en relación al victimismo.
Cuidado con esto, ¿eh? Esto es muy importante porque queremos hacerles como cómplices del problema desde una buena intención para que se sientan como cohesionados contigo, pero debemos dejarlos al margen del conflicto lo máximo que podamos. Y el niño debe de ver cómo no te dejas pisotear ni manipular, sin entrar en la violencia, sin entrar en el conflicto, sino en base al autorrespeto, a cómo no entras en la provocación del otro, por ejemplo. Porque si tú te defiendes de los ataques, entonces el niño aprende que tiene el derecho a defenderse también de los que él recibe. Le das el permiso a hacerlo desde ese modelaje y esta es una de las lecciones más importantes que va a recibir ese niño. En la vida tenemos el derecho de hacernos respetar, sea quien sea el que nos esté atacando. Y esto es un aprendizaje que es puro oro, de verdad, porque ahí es cuando va a aprender a poner límites sanos a sus futuras parejas, por ejemplo. Si le puse un límite a mi padre o a mi madre, también te lo puedo poner a ti, por mucho que te quiera. Y aquí va a pasar algo maravilloso, que el niño podrá empezar a poner límites sin sentirse culpable. Sin sentirse culpable. Porque es muy común que el niño tenga un sentimiento ambiguo delante de los límites hacia un familiar. Lo suelen vivir muy mal porque se sienten bien por un lado y mal por el otro. Pero tú ya les has explicado la diferencia entre amor y lealtad. Y encima ahora te ha visto actuar, te ha visto poner límites. Le has dado el permiso para que pueda defenderse. Por lo tanto, es más complicado que se den procesos de culpabilidad. También es importante que no te dejes llevar por el miedo, el fatalismo, la desesperación. Ten en cuenta que no estás solo en esto, no lo estás. Así que no te abrumes si acabas de descubrir que tu pareja es un perverso o una perversa narcisista. No es el fin del mundo y debes de asumir la responsabilidad de salir adelante, porque te aseguro que lo vas a conseguir. Y sobre todo, relájate en relación a tu hijo o a tu hija. Los niños son mucho más fuertes de lo que pensamos, a veces más que un adulto, ¿eh? Poseen un montón de herramientas emocionales, son más flexibles a nivel psicológico, porque están creciendo, y se adaptan mucho mejor a lo que sucede en la vida. Así que relájate, piensa que ese niño, si le ofreces tu apoyo y aprende de esta compleja situación de vida, va a salir muy reforzado, con ciertas heridas emocionales, pero como el resto de niños, porque da igual en qué contexto nazcas. Todos crecemos con ciertas heridas emocionales y no tenemos que verlo como algo negativo, porque las heridas emocionales, la búsqueda de comprensión de las mismas y su posterior trabajo de integración y aceptación es un proceso maravilloso de transmutación personal, ¿eh? Lo importante es que ese niño se sienta pues, sostenido por ti, por adultos referentes, que aprenda a poner límites, que no viva en la confusión ni en la desconexión emocional, y para ello el tiempo que esté contigo ya es suficiente porque tú le vas a dar orden, estructura y amor incondicional. Y con eso ya es suficiente para que él pueda asumir su propio proceso, porque no olvides que es su proceso, no el tuyo. Si el niño es muy pequeño, hay que protegerlo sin ningún tipo de duda, pero también es interesante protegerlo dándole herramientas para que él aprenda a hacerlo por sí mismo. Ese niño tiene que entender que en el amor no cabe la falta de respeto, no cabe la humillación, no caben los insultos, las presiones, los chantajes. Eso no es amor. Por lo tanto, delante de eso, tiene que protegerse. El niño tiene que aprender que el error forma parte de la vida, que todo el mundo tiene el derecho a equivocarse y que debemos perdonar los errores que van pasando. Pero si los errores se repiten a lo largo de un tiempo, entonces ya no es un error, sino un patrón. Y ese patrón de maltrato no se puede justificar ni desde el perdón, ni desde el amor, ni desde la lealtad. Delante de ese patrón de maltrato, el niño debe protegerse. Y si aún dudas de romper la relación por miedo a que tu hijo o hija pueda seguir o pueda sufrir cuando esté a solas con el progenitor perverso, créeme que va a sufrir mucho más si te ve a ti sufrir en el día a día, aguantando vejaciones y maltratos del otro. Porque al final acabarás destruido. Y ahí es cuando perdemos el contacto con la realidad y desprotegemos a los niños. Así que antes de que pase esto, antes de que te desconectes emocionalmente, proteja a tu hijo pensando en ti, en tu bienestar. Porque tú
tienes que estar fuerte y sano para darle la atención y el amor que él necesita, pero al lado de un perverso o perversa solo puede pasar una cosa, que nos vaciemos hasta desaparecer. ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? Que se desdibujan los roles y muchas veces el niño se ve en la obligación de salvarnos y ese no es su papel, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Es un vídeo largo, espero que te haya sido de utilidad. Si así lo ha sido, dale a me gusta, compártelo con aquellas personas a las que quieras muchísimo. Te animo a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y sobre todo, dale a la campanita para que no te puedas perder ninguno de mis futuros vídeos. Hasta la semana que viene.